Hola, muy buenas tardes a todos. Hola Tommy, ¿cómo estás? Hola Bruno, bienvenidos a todos. ¿Todo bien? Bueno, le Muy bien, vamos por suerte. dando la bienvenida a toda la audiencia. Bueno, estamos dentro de este maratón de Yola Sessions que te comentamos, Tommy, por si no sabías, pero bueno, estamos haciendo una- un maratón de webinars de distintos temas, ¿no? Este es el último, pero arrancamos un curso de webinar introductorio, análisis fundamental, y estamos terminando con vos. eh, Perfecto. Eh, Así que bueno, no sé si me escuchan bien. Ahí creo que se te lagueó un poquito, que también estaban comentando ahí por el chat, pero Tengo- dentro de todo entendí un poco el concepto, estamos con los Yola Sessions, un poquito la etapa final, así que contento, calculo que varios ya en el chat también habrán venido a otros, así que será un complemento de lo que veremos hoy. Bueno, como quienes no me conocen, mi nombre es Bruno La Bombarda y estoy coordinando YOL Academy, que es el área académica de Invertir Online, donde desarrollamos contenidos eh, y cursos on demand financieros para que más gente pueda aprender de inversión y, bueno, y se anime a iniciar los primeros pasos en todo lo que es mercado de capitales y finanzas personales. Tommy, ¿te querés presentar? Con mucho gusto, Bruno. Mi nombre es Tomás Moreno, soy licenciado de Economía Empresarial en Torcuato de Itela, donde también soy profesor hace 3 años, tanto de la materia de la tesis de Economía Empresarial como de la parte más de costos, pero actualmente me desempeño como Product Manager en una empresa donde enseñamos programación a chicos muy chicos, entre 5 a 15 años, pero un poco más que nada me destaco por lo que siempre digo como que son tres aristas o tres pilares en lo profesional de lo que me encanta que por un lado es todo lo que es economía y finanzas, tengo un background muy más que nada enfocado en inversiones. Por otro lado, todo lo que es nuevas tecnologías, que ahí es donde charlaremos hoy un poquito más profundo de blockchain. Y por último, algo que me encanta, que es la educación, donde trato de complementar estas dos cosas que hago en mi vida de profesional con la parte educativa. Y ahí es donde también agradezco un poco a Bruno, a Yola Academy por el espacio, por poder brindar este tipo de oportunidades que creo que está bárbaro para que todos entendamos un poquito más profundo lo que es estas nuevas tecnologías y que se relacionan tanto con el mundo financiero y las oportunidades en ellas. Bueno, impecable. Y no sé si comentaste, Tommy, pero bueno, Tommy es uno de los profes del curso Bitcoin y criptomonedas uno, 2, 3. Ya tenemos 3 cursos y ahora también estamos haciendo el último de DeFi, así que nada, me saco el sombrero porque las clases son increíbles y bueno, un montón de gente está aprendiendo y realmente si tienen la posibilidad de hacerlo y tómense un ratito, están muy buenos los cursos. Ahí es impresionante. Bueno, ese Leo debe ser amigo tuyo, Tommy, ¿no? ¿Lo llamaste vos? No vi bien quién era, pero puede ser que tenga algún amigo por ahí. Pero sobre todo, lo más importante de los cursos, creo ahí, Bruno, es que un poco la idea es compartir esa pasión. Más allá después de lo que es, si logro transmitir un poquito de lo que me gusta, estoy seguro que bueno, ojalá que las personas que lo vean entiendan la parte más académica de eso. Así que un poco, de nuevo, esos 4 cursos que van desde todo, desde las bases de la más tecnología, que es un poco también lo que vamos a hablar hoy, y la parte como más dura de blockchain, a cuestiones como más de inversión, y por último, bueno, el que tenemos ahí en el horno, que es DeFi, que me encanta, que ya es una cuestión mucho más técnica, manos a la obra, de cómo se puede trabajar dentro de la blockchain y los distintos protocolos, que va a estar bárbaro. Bueno, impecable. Antes de arrancar, les comentamos, tanto este webinar como todos los maratones, digamos, que fuimos desarrollando hoy y ayer, lo vamos a estar compartiendo seguramente mañana, así que, bueno, van a estar grabados y después lo van a poder ver con más tranquilidad. Sin más, ya estamos listos para arrancar. Tommy, te escuchamos. Arranco con todo, sobre todo para arrancar, sepan que cualquier pregunta, Bruno me va a estar ahí ayudando con el chat, sobre todo para mediar y pregunten. Una lástima que no podemos cortar tanto con audio, pero con el chat nos vamos a estar ahí leyendo todo para ir cortando cualquier cosa que les parezca que queramos hacer doble clic o tengan alguna pregunta por fuera que les salte a través de los temas. Es súper importante que lo hagan y que lo hagamos sobre todo charlado. Así que nada, lo primero que quiero hacer es contarles un poquito de qué se va a tratar todo este contenido.
y la charla. Y para eso vamos a arrancar entendiendo un poco las características de todo lo que son los métodos de pagos actuales y entendiendo el rol de la confianza en estos métodos de pagos, más que nada para construir la historia de cómo llegamos a Bitcoin y esta nueva tecnología, sobre todo, que es blockchain. A través de blockchain veremos cómo inclusive la tecnología empieza a avanzar con la introducción de Ethereum, de los smart contracts, y a partir de este protocolo, de este nuevo protocolo, de esta blockchain programable, la creación de dApps, de las finanzas descentralizadas, de lo que son los NFTs, las DAOs, y la búsqueda de la estabilidad a través de las stablecoins. Y con todos estos nuevos conocimientos, un poco entendiendo las bases de la tecnología y las distintas herramientas, la creación de este nuevo ecosistema que no solo permite la creación de productos financieros, sino la aplicación de esta nueva tecnología en muchísimas áreas por fuera de lo que es las finanzas. Así que un poco con esas ganas, con esas iniciativas, arrancamos, sobre todo para empezar a entender el surgimiento de lo que es esta nueva tecnología y el por qué. En la historia hemos pasado por muchísimos distintos métodos de intercambio de valor entre las personas. Podemos pensar desde el trueque, a la sal, a los metales preciosos, al patrón oro, y abandonar el patrón oro inclusive para solo pensar en el dinero fiduciario. Todos estos distintos métodos de pago, algunas características fundamentales siempre se mantuvieron iguales. Y poniendo como ejemplo algo básico que tenemos todos en la cabeza, de decir, vamos a comprar un alfajor a un kiosco, dejando de lado obviamente toda la parte de regulación que fue cambiando a lo largo del tiempo. Estas transacciones se realizan de forma anónima, o sea, puedo agarrar, entregar ese billete, inmediatamente recibo un bien a cambio, ese alfajor, y esa transacción finaliza con el acuerdo entre las dos partes involucradas, donde yo doy la plata, el kiosquero puso el valor de ese alfajor, recibe ese intercambio y terminamos la transacción. Entonces tenemos transacciones en efectivo que se dan de forma anónima, de forma inmediata, en el momento que doy el efectivo se realiza esa transacción, y entre dos partes, es decir, las dos partes que dan esa transacción dejan lista y terminada lo que es ese intercambio de valor. Cuando pasamos a la era digital, esto cambió. Ya no podemos realizar, de igual forma que lo hacíamos antes, estos intercambios de valor tan fácilmente. No podemos agarrar y directamente decir adjunto plata dentro de un email. Y un poco lo que pasa en la era digital es que estas transacciones dejaron de ser anónimas. Piensen, cuando hablamos de transacciones en la era digital, cuando utilizamos cualquier sistema tanto bancario o puede ser plataformas como Mercado Pago para enviar dinero, todas esas transacciones dejaron de ser anónimas, ya no podemos hacer transacciones anónimas. Dejaron en muchos casos de ser inmediatas, las últimas avances obviamente hicieron que todo lo que es nacional fuera mucho más inmediato, pero cuando lo pensamos a nivel global, muchas de las transacciones, inclusive interbancarias internacionales, generan que se dé un lapso de tiempo para realizar estas transacciones. Y por último, algo sustancial que cambió versus las transacciones en efectivo, es que ahora ya no podemos hacerlas entre dos partes, sino que necesitamos de intermediarios para que éstas sucedan. Necesitamos de instituciones como bancos, plataformas de pago, que actúen como intermediarios para que podamos enviar ese dinero en el entorno digital. Algo sustancialmente importante para entender estos comienzos, porque pasamos de los que son las transacciones en efectivo entre dos partes que se dan de forma anónima e inmediatas, a transacciones que dejaron de ser anónimas, dejaron de ser inmediatas y sobre todo requieren de estas instituciones que actúen como intermediarios para poder hacer ese intercambio de valor. ¿Y por qué se debe esto? Principalmente por lo que llamamos el doble gasto, que es el problema de doble gasto en pagos digitales. ¿Y a qué nos referimos con esto? Históricamente, todas las monedas digitales que se fueron proponiendo en el tiempo tuvieron el problema de luchar con el famoso copy-paste, copiar y pegar, que en el mundo digital, con todo lo que manejamos, es un tema súper importante. Es decir, ¿cómo hacemos para que al copiar y pegar algo, el valor se mantenga en ese original? Que
que fue, aunque parece algo sencillo a la hora de plantearlo, porque lo tenemos muy naturalizado, el copiar y pegar, cuando se habla de monedas digitales, ese es un problema que durante muchísimo tiempo no se le puede encontrar una solución. Imaginemos si hay un ejemplo que me gusta mucho para ilustrar esto, que es lo distinto que es enviar dinero, vamos a decir, dentro de un sobre y enviar un mail en el que quisiéramos adjuntar dinero. Cuando enviamos dinero dentro de un sobre, nosotros básicamente estamos enviando ese dinero, ese valor dentro del sobre, y ese sobre viaja, el valor de ese sobre viaja hasta llegar a la otra persona. Cuando queremos hacer como esa similitud de la parte del email, hay algo muy interesante que pasa. Y si quieren más fácil que ilustrarlo con dinero, inclusive pueden pensar en, bueno, si quisiera enviarle una foto, cuando yo envío una foto por email, una copia de esa foto está en mi computadora y automáticamente yo envío otra copia de esa foto a la persona que lo recibe. Estoy creando, básicamente, que un mismo archivo se repita y al enviar eso y querer traducir eso a lo que es el dinero digital, genera muchísimos problemas en cómo se da esa transacción de valor. Entonces, al generar ese problema, es un riesgo muy serio para cualquier moneda digital, dado que pensemos que cualquiera puede crear una oferta ilimitada de esa moneda y destruye básicamente el valor y la confianza en la misma. Entonces, ahí es donde juegan el valor estos intermediarios que hablamos anteriormente, donde son estos intermediarios los que aseguran, estas instituciones financieras, los que aseguran en las que nosotros confiamos para que se pueda dar ese intercambio de valor entre las partes, que podamos confiar que realmente se está transfiriendo un dinero de forma digital entre las partes. Teniendo esto en la cabeza, quiero que nos pongamos en el contexto de la crisis 2008 y un poco pensar en, tenemos este sistema de transacciones que está basado en que confiamos que estas instituciones financieras obviamente realizan este intercambio de valor entre los intermediarios. Pero, ¿qué es lo que pasa en 2008? Un poco sin entrar mucho en la parte económica, tenemos una crisis de la confianza que nosotros tenemos en los intermediarios que se genera a partir de varios sucesos económicos. En 2008, para los que no saben, Estados Unidos pasó por una situación crítica donde se llamó muchas veces la famosa crisis subprime o la crisis de las hipotecas, donde para salir de esta crisis, la Reserva Federal, vamos a decir como nuestro banco central, por ponerlo de una forma, realizó muchos rescates bancarios para deudas tóxicas, es decir, salió a dar plata a los bancos para que no entraran en bancarrota, más que nada por el concepto de too big to fail que tenían en la Reserva Federal de ese momento. Entonces salen a salvar a muchísimos bancos. Y uno de los problemas principales que sucede acá es que al salir a salvar todos estos bancos, lo hacen a través de la emisión. Es decir, imprimen más dinero para poder salir a darle dinero a estos bancos que habían dado muchísimas deudas tóxicas y ahora tenían que saldar esas deudas. Esa emisión genera una creciente inflación y recalco esto sobre todo en la inflación de Estados Unidos para pensar en las similitudes que se dan con el 2021 donde tenemos todo este incremento de la inflación y tanto de lo que se habla de la inflación en Estados Unidos hoy. O sea, este contexto de creciente inflación y en ese contexto generalizado de aumento de los precios, sobre todo se da una pérdida de confianza en estas entidades financieras tradicionales. Más que nada porque esta crisis se genera por el accionar de grandes bancos e instituciones financieras que inflaron una burbuja hipotecaria y el que terminó pagando el precio del estallido de esa burbuja hipotecaria fue la gente. Entonces, mientras múltiples entidades bancarias que estaban en mucho riesgo y fueron las que crearon un poco esta crisis, fueron salvadas por lo que era la Reserva Federal, la economía entró en declive y los más afectados terminó siendo la gente, desconfiando en gran parte de lo que se podía creer de tanto esos grandes bancos como de la Reserva Federal. Y en ese contexto, en una crisis que ponía el jaque al sistema financiero del momento, un usuario en un foro de criptografía, alguien que seguramente escucharon hablar al día de hoy en algún lado, Satoshi Nakamoto, publica un artículo que describe
un sistema persona a persona de dinero digital que no está basado en terceros de confianza. Y acá es donde conectamos, que no está basado en terceros de confianza y la importancia de eso en el planteo de este nuevo modelo. Y ahí es cuando empezamos a hablar y tenemos esta primera idea de lo que es Bitcoin, pero sobre todo el origen de esta nueva tecnología, donde vamos a poder tener la confianza del intercambio de valor en la era digital sin la necesidad de intermediarios, sin la necesidad de tener grandes bancos, entidades financieras o sistemas de pagos que den valor a esa transacción, que automáticamente entre persona y persona podamos volver a intercambiar valor de forma anónima, inmediata y sin necesidad de unos terceros en confianza. Y como les comentaba, todo esto surge en el 2018. Un usuario anónimo propuso la creación de esta nueva moneda electrónica, a la que hoy conocemos y se habla tanto que es Bitcoin, que básicamente permite resolver ese problema que les comentaba acerca de lo que es el doble gasto en las monedas digitales. Y todo esto facilita las transacciones de valor en forma anónima, sin intermediarios. Esto que ven en pantalla es literal un screenshot, una imagen de lo que es este artículo que se presenta ahí por el 2018, donde se describe básicamente lo que es Bitcoin, esta moneda digital descentralizada que permite pagos instantáneos, anónimos y seguros a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Y esta tecnología, lo que propone Bitcoin, más allá de la creación de la moneda digital, propone el uso de una nueva tecnología de persona a persona, peer-to-peer, que permite operar sin ninguna autoridad central. Sacamos a esos intermediarios que estuvimos hablando anteriormente, los sacamos del medio y nos permite operar sin una autoridad central que esté mediando entre esas transacciones. Y sobre todo, controlar la emisión de estas nuevas monedas, que se lleva a cabo la control de esta emisión de forma colectiva por la red a través de, vamos a decir, de código, pero sobre todo vamos a decir que estamos pensando en que esta red, esta comunidad, automáticamente tiene ya los parámetros de emisión de esta moneda que se emite por algo que se llama prueba de trabajo y veremos posteriormente. Y esta emisión a través de la prueba de trabajo permite el consenso a través de la Internet. Y hago recalque en esto porque no estamos hablando de una moneda en este primer paper, sino estamos hablando de una nueva tecnología, de lo que fue la primera aplicación de blockchain, donde haremos mucho foco hoy. Pensamos blockchain como este software, este protocolo, lo que es la infraestructura para una red descentralizada de nodos que comparten un registro común de transacciones. Todo este registro común de transacciones está basado en una cadena de bloques enlazada criptográficamente. Y esta cadena de bloques se crea a partir de un mecanismo de consenso. Y sé que es un montón y lo vamos a ir viendo y desglosando todo un poco como este white paper sobre toda esta aplicación de blockchain, pero lo que quiero que me crean que esta moneda que tanto se habla hoy y que tanta relevancia tiene, fue la primera aplicación de la tecnología de blockchain como tal la conocemos ahora para el resto de las criptomonedas. Y es esta tecnología que propone cambiar la dinámica en la forma que intercambiamos valor en la era digital. Así que, teniendo en cuenta esto, quiero que tengamos 3 conceptos que van a ser muy distintos e importante diferenciarlos a lo largo de la charla, que tienen nombre propio porque van a ver que una vez que empiezan a hacer como estas cajas mentales de qué cosa es qué cosa a nivel macro y así a más micro, van a poder entender también un poco de cómo se construye el ecosistema en general. Pero sobre todo quiero que entiendan blockchain como esta nueva tecnología. Esta tecnología permite la creación de un registro público, descentralizado, seguro y confiable. Bitcoin como un protocolo
que fue como la primera aplicación de esta tecnología de blockchain, que permite crear consensos y una autoridad central en esta confianza entre persona y persona, intercambiando valor en persona a persona. Bitcoin como protocolo. Y por último, BTC como la moneda, la criptomoneda que surge a partir como recompensa que se le va a dar a todas las personas que participen de esta red con un rol activo en este mecanismo de consenso que es el Proof of Work. Entonces tenemos blockchain, que es la tecnología, Bitcoin como protocolo y BTC como la moneda. Y vamos a ir entendiendo a lo largo de las siguientes slides de la explicación de blockchain, un poco cómo es que estos protocolos van avanzando en el tiempo, proponiendo nuevas ideas y entendiendo la dinámica de cómo funcionan estos protocolos, un poco desde lo micro a lo más macro, y cómo se construye el ecosistema a partir de esta nueva tecnología que es blockchain. Hasta acá. Sé que fui con un montonazo de cosas y me encantaría dar un poquito de lugar ahí, Bruno. No sé si hay alguna pregunta, algo que se le ocurra a la gente que le gustaría volver a charlar hasta acá, porque a partir de acá nos metemos de lleno con blockchain, a hablar un poco de qué son los bloques, de qué hablamos cuando hablamos de blockchain y entender muchísimo más del ecosistema. Tommy, cuando estabas hablando de este concepto de sin intermediarios, había preguntado justamente Leonardo la famosa peer-to-peer. Justamente no sé si hace Muy referencia a eso. bueno. Leonardo, exactamente eso, peer-to-peer, es lo que revoluciona los pagos digitales, blockchain versus los pagos digitales. Cuando pensábamos en ese peer-to-peer dentro de lo que es las transacciones en la era digital, no lo podemos hacer. Tenemos básicamente intermediarios que permiten que nosotros nos conectemos con esa otra persona, ¿no? Inclusive los que hoy en día ya hacen P2P de forma centralizada, lo que hacen es básicamente nos conectamos con alguna otra plataforma para poder enviar dinero de forma digital y asegurar que se está dando ese intercambio de valor. Un poco lo que revoluciona blockchain es que nosotros ahora vamos a poder hacer ese intercambio de valor de forma descentralizada y realmente de persona a persona, con la confianza de que se está enviando ese dinero, ese valor, por el registro que nosotros tenemos dentro de la blockchain de esa transacción. No sé si responde un poco la pregunta, pero ahora con el funcionamiento de blockchain vamos a volver a hablar de lo que se trata de esta red persona a persona, peer-to-peer, y un poco las características de la misma. Bueno, otra pregunta. Vamos a estar así toda la tarde, Tommy. No sé si te van Me a encanta, poder me dejar encanta. avanzar. Tirame si querés alguna otra más que pueda repasar y después ya avanzamos porque sí sé Dale, que son hagamos temas que eso. pueden generar muchas dudas Pregunta, después al final. dale. Pregunta Julián, ¿la minería dónde entra, digamos, en todo esto? Buenísimo, Julián. Viste que te comentaba esto de BTC como la recompensa que reciben por hacer que este protocolo funcione. Cuando lleguemos a la parte un poco de explicar qué es el Proof of Work del mecanismo de consenso y la liberación de BTC, vamos a entender un poquito a qué se conoce como el concepto de minería, que básicamente es la realización de un trabajo de resolver determinadas, vamos a decirle, problemas matemáticos para obtener una recompensa. Y en esa carrera que hacen los distintos mineros para resolver ese problema matemático, se liberan BTC, esta moneda que te comento que es como el resultado de la prueba de consenso, y al liberarse esos BTC entra la minería y obviamente todo lo por detrás de las ganancias que generan los mineros. Bueno, avancemos y A full. después contestamos. Dale. Dale, excelente. Entonces, volviendo, lo que vamos a tratar de hacer ahora es entender desde lo más básico qué es blockchain y sobre todo pensar en esta primera aplicación de blockchain para lo que es Bitcoin. Podemos definir blockchain para iniciar, como lo dice el nombre, como una cadena de bloques. Pero, ¿qué es entonces esta cadena de bloques? Para simplificarlo y poder ilustrarlo, vamos a pensar en un gran libro contable que está continuamente creciendo. Este gran libro contable funciona como una base de información inmutable de un registro transaccional. Repetimos sobre esto. Si pensamos en lo que es un gran libro contable, vamos a tener los ingresos y los egresos
y el registro de cada una de esas transacciones de ingresos y egresos dentro de lo que es este gran libro contable. Y vamos a pensar que cada vez que escribimos algo en ese libro, cada vez que agregamos un ingreso o un egreso, cada vez que hacemos uno de esos registros, ese registro se escribe a fuego y es imposible borrar o modificar un registro que se escribió. Entonces, bajando esta ilustración a lo que es blockchain, vamos a pensar que ese gran libro contable es esta cadena de bloques. Pero, ¿por qué decimos bloques? ¿A qué nos referimos con blockchain? ¿Qué son esos bloques? Y vamos a pensar que cada vez que nosotros a ese libro contable queramos hacer como una nueva anotación, queramos agregarle una hoja porque va entrando más información, vamos a agregar un nuevo bloque a esa cadena. Entonces tenemos esta ilustración del libro contable, y dentro de ese libro contable, cada vez que queramos escribir nueva información, que llenemos como una hoja de información y necesitamos agregar otra, en vez de agregar una nueva hoja, vamos a pensar en la cadena que agregamos un nuevo bloque. Entonces, ¿qué es lo primero que se desprende? Realizamos esta serie de anotaciones, esta serie de transacciones, y queremos agregar nuevos registros con información, y para agregar estos nuevos registros con información, agregamos bloques. Entonces me van a decir, ¿qué es un bloque? Y este es un concepto un poco más técnico que voy a hacer, si hay alguien como muy técnico, seguramente podríamos estar discutiendo esto porque hay algunas simplificaciones en el proceso, pero sobre todo quiero que me sigan en qué es lo que va a contener, qué información contiene cada uno de estos bloques. Lo primero que vamos a hacer es pensamos en las transacciones y dentro de cada uno de estos bloques vamos a empaquetar los datos de todas estas transacciones y las vamos a consolidar como información dentro de un bloque. Toda la información relativa a esas transacciones que se puedan imaginar. Fecha, emisor, receptor, cantidad que se transmite. Todo eso lo vamos como a empaquetar y meter dentro de un bloque. A todas esas transacciones le vamos a agregar finalmente algo que se llama nonce, que no tiene, o sea, la traducción de nonce es un número aleatorio, que básicamente es eso. Tenemos todos estos datos a lo que nosotros le agregamos un número aleatorio al final. Y me van a preguntar, ¿por qué le agregamos un número aleatorio al final? Porque este nonce va a ser usado posteriormente para lo que es, para la identificación de este bloque. Que a la identificación de este bloque le vamos a llamar hash del bloque, y vamos a entender un poquito más esto que preguntaban acerca de un poco de los mineros, del trabajo que hacen los mineros, esta prueba de trabajo, que sirve para verificar un poco el consenso entre todos, que vamos a decir que va a ser el numerito mágico que nos va a permitir verificar si realmente estamos todos de acuerdo con que se cumplió un trabajo dentro de ese bloque. Entonces vamos a tener los datos, vamos a tener ese numerito aleatorio sobre el final al que llamaremos nonce, y vamos a tener este timestamp, marca de tiempo de cuando se crea el bloque. Recordamos que, como les comentaba en el gran libro contable, todo se da en un orden cronológico. Entonces, cada bloque tiene su propio tiempo y esa cadena de bloques sigue ese orden cronológico inmutable. Entonces, primero de todo, tenemos todos estos datos transaccionales del nonce y del tiempo cronológico. El segundo punto, que es Perdón, súper Tommy, importante, sí, te interrumpimos porque estabas hablando justamente de eso. Pregunta, deciré qué diferencia hay entre nonce y hash. ahí está. Justo voy a eso. Deciré, comento lo que es hash y ahí vemos la diferencia entre el nonce. Solo para que lo entiendas, el nonce va a permitir crear el hash. O sea, el nonce es junto a los datos de las transacciones, más el nonce se va a generar el hash. Así que, un poco a todos estos datos, a partir de todos estos datos, se le suma este código alfanumérico que tiene una longitud o sea, este código alfanumérico que, como comentábamos, tiene todos los datos de las transacciones, tiene este nonce y tiene una longitud fija, que lo que permite este código es ese paquete de información, resumirlo en un código alfanumérico de longitud fija, que ese código es único e irrepetible por bloque, hay un solo código por bloque, y se genera
a partir del contenido del bloque. Repito todo esto, un poco siguiendo la pregunta. Hablamos antes que teníamos los datos, el nonce y el timestamp. Todo eso vamos a decir que es como que pasa por una fórmula ya 256. Agarramos toda esa data, la pasamos por una fórmula y transformamos esa fórmula en un código alfanumérico. Cuando digo código alfanumérico, imagínense 00 por A, B, C, X, 7, 4, un código alfanumérico, a lo que llamaremos hash. La función hash básicamente es un algoritmo que transforma este conjunto arbitrario de elementos de datos, y al transformar este conjunto de datos se calcula el valor de este hash. Y el valor de este hash incluye el cálculo, ¿no?, y la integración de toda esa data para la generación de ese hash. Ese hash es irreversible, es decir, nosotros generamos ese hash, pero a partir de ese hash no podemos generar la data, es decir, no es que se da que uno puede continuamente generar como la circularidad de esa data, sino que a partir del hash, nosotros a partir de la data generamos el hash. Y ese valor del hash puede ser utilizado para verificación de la integridad de lo que son todas las copias de un dato original sin la necesidad de proveer el dato original. Acá nos ponemos un poco más técnicos, pero sobre todo lo que quiero que entiendan, que ese hash va a actuar como un mecanismo de identificación del bloque que nos va a permitir estar seguros que ese bloque es el original, que no se modificó la data y que cualquier cambio en esa data va a modificar ese número alfanumérico. Repito lo importante que quiero que se queden. Va a ser la identificación del bloque. Vamos a poder identificar el bloque con este hash. Este hash está relacionado a toda la data del bloque. Entonces, cualquier cambio en la data de ese bloque genera un cambio en el hash. Y obviamente este hash está creado y se crea, ¿no?, a partir de la variación del nonce mediante un mecanismo, es este ya 256, un algoritmo que básicamente digiere toda esa información y nos entrega este ID que vamos a llamar el hash. Entonces, tenemos como este ID, que va a ser la referencia del bloque, y dentro de cada bloque tenemos el ID, el hash del bloque anterior. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque siempre les hablaba de blockchain, cadena de bloques. Y acá lo que les cuento es que cada bloque no solo tiene como ese empaquetado de su información dentro del hash, dentro de ese ID, sino que también tiene la información de su bloque previo. Entonces, creamos este concepto de cadena, donde cada bloque tiene la identificación también de su bloque previo. Entonces, vamos a pensar que hasta acá logramos entender esta unidad mínima dentro de lo que es la cadena de bloques, dentro de lo que es blockchain, que son los bloques, donde vamos a tener datos de todas las transacciones, un hash que se produce a través de una iteración, de una prueba matemática, de un protocolo que nos va a servir como para identificar el bloque y comprobar que la información de ese bloque no cambió. Y por último, cada uno de estos bloques va a estar conectado con su predecesor, incluyendo la información del ID del hash del bloque anterior. Entonces hasta acá lo que me pueden decir, bueno, perfecto, entendí lo que era este gran libro contable, entendí que dentro de cada una de estas nuevas páginas vamos a tener distinta información, que parte de la identificación de esta página requiere un proceso matemático que es irreversible, que permite ese proceso matemático verificar que esa información sea confiable, sea segura. Entonces, lo siguiente es, bueno, ok, toda esa información está, ¿dónde se almacena? Es decir, ¿dónde está esta cadena de bloques? ¿Dónde vamos a encontrar esta información? Y un poco lo siguiente que quiero que entendamos, y volviendo a esa pregunta de Macián hace un tiempo, no tanto relacionada a las transferencias, sino a la red,
Vamos a pensar que una copia de esta cadena de bloques se almacena en cada uno de los participantes de la red, los llamados nodos. Y estos nodos se conectan para formar una red P2P. Es decir, cada uno tiene su copia, pero estas copias están sincronizadas al estar conectados a la red. Acá hay varias variaciones, hay posibilidades de que esté descargado toda la base de datos, tenemos una versión más, vamos a decir, light de esa base de datos, donde entran menos datos y podemos solo almacenar como la identificación de estos bloques, pero sobre todo lo que tenemos que pensar es que esta cadena de datos, esta cadena de bloques, no van a estar alojados en un servidor central, sino que vamos a tener muchas computadoras, muchos nodos participantes de esta red que forman una red P2P sincronizada de información, donde todos comparten en sincronía y están de acuerdo con la información que va a estar almacenada en este gran libro contable, en esta blockchain. Entonces el siguiente paso es, bueno, pero ¿quién maneja todo esto? ¿Quién es el que está atrás de todo esto? Y uno de los conceptos más importantes es que no existe ninguna autoridad central, sino que son los propios nodos participantes los que se ocupan de su mantenimiento y actualización. Es decir, esto es una tecnología que está viva y no hay nadie que pueda decidir completamente lo que se quiere hacer dentro de esta tecnología, sino que son los propios nodos, las propias personas que participan de esta tecnología, los que se tienen que encargar de que esté actualizada y que se mantenga esta red. Y destaco esto de la actualización porque estamos pensando que no es una tecnología fija, no es que es algo que se subió una vez y va a ser así el resto de la vida. No, sino que es algo por el cual existen diversos mecanismos basados en la comunidad, basados en que la comunidad esté de acuerdo para que se actualice continuamente esta tecnología. Y a través de la votación y las propuestas de diversos desarrolladores que trabajan continuamente para proponer estas mejoras, se da la actualización de la tecnología. Y un poco a partir de estos dos conceptos se da uno que vamos a charlar y escuchar un montón, que es el concepto de la descentralización. Porque es un poco esta idea revolucionaria de la descentralización, tanto a nivel de arquitectura, donde vamos a tener bases de datos desparramadas por todos los nodos participantes, como de la gobernanza, donde ya no tenemos un servidor central o una autoridad central que es una empresa que decide sobre todos esos datos, sino que se da este trabajo de red descentralizada, persona a persona, y una autoridad descentralizada, que básicamente no tenemos a alguien que decida, sino que a través de la votación comunitaria se encarga del trabajo de esa mejora, que permite la existencia y participación de todos estos nodos en la red. Y un poco la pregunta es, bueno, ok, ¿cómo mantenemos a todos estos nodos desconocidos, sincronizados y confiando? Y ahí es donde entra este mecanismo de consenso al que llamamos Proof of Work. Vamos a cubrir un poco rápidamente esto porque es una parte más técnica, pero sobre todo quiero que entiendan un poco cómo se da una transacción dentro de la blockchain. Vamos a decir que quiero enviarle bitcoins a Juan y ese envío de bitcoins genera una nueva transacción. Esa transacción va a entrar a una lista de espera enorme con muchísima otra gente que quiere enviar bitcoins como yo. ¿Y qué es lo que pasa? Al tener toda esta lista de espera, todos esos datos que comentábamos dentro de cada uno de los bloques, los mineros, estos nodos que participan para mantener y actualizar la blockchain, incorporar nuevos bloques a la blockchain, juntan toda esa información de las últimas transacciones, la agrupan dentro de un bloque, esto que hablamos de empaquetar dentro de un bloque, y se ocupan de calcular el hash de ese bloque, ese ID único, esa fórmula matemática que permitía encontrar ese ID único, por el algoritmo que resume todos esos datos en ese hash. Y una de las cosas ¿por qué se llama prueba de trabajo? Básicamente porque vamos a tener a muchísima gente tratando de resolver ese problema matemático a la vez para encontrar ese hash que identifique a los bloques. Que para encontrar un hash válido, ese hash tiene que comenzar con una X cantidad de ceros que va cambiando a lo largo del tiempo para hacerlo más difícil. Contar con una X cantidad de ceros que va a permitir decir, ok, si encontraste y resolviste el problema para que este hash
variando el nonce, ese número que decíamos que iba a variar, encontraste el nonce para que este hash arranque con esta cantidad de ceros. Cuando nosotros agarremos y pongamos ese nonce, vamos a poder verificar que el hash que vos encontraste es correcto. Y esa prueba de trabajo que se da de forma comunitaria, lo que pasa es que el primero que encuentra, el primero que resuelve ese problema, o es casi una carrera, el primero que encuentra ese problema lo comunica a la red, y si la red verifica que actualmente resolvió bien ese problema, se da un consenso de que más del 50% de la red verifica que se resolvió bien ese problema. Los mineros, estas personas que se ocupan de resolver este problema matemático de encontrar el hash, de realizar la prueba de trabajo, reciben la recompensa en BTC, esta moneda que les comentaba que es la recompensa por el Proof of Work, y se emiten estas nuevas monedas para que los mineros, en forma de agradecimiento por ese trabajo. Y una vez que se agrega esa nueva información al bloque, que se da el consenso de la red, que todos verifican que actualmente esa información que se unió al bloque es la correcta, se realiza esa transacción. Se pone a fuego como un bloque más dentro de la blockchain que Tomás le envió X cantidad de Bitcoin a Juan, generando una nueva transacción. Y en resumen, con todo esto, que sé que son un montonazo de cosas, quiero que se queden con 4 aspectos particulares acerca de lo que es blockchain que me interesa que recuerden en el tiempo. Tenemos esta cadena de bloques, donde básicamente cada uno de estos bloques contiene información que no puede ser modificada por todo lo que comentamos acerca del hash y este mecanismo de consenso que es el Proof of Work, la criptografía. Estos bloques generan una base de datos pública, donde cualquier persona que se conecte a la red va a poder acceder a ver esos datos, y son datos seguros que no pueden modificarse para atrás en el tiempo. Donde tenemos una red descentralizada, es decir, que muchos nodos participan almacenando la misma información y tomando decisiones acerca de esta red. Y por último, tenemos este mecanismo de consenso para que cada dato, para que cada vez que se agrega un nuevo dato dentro de la red, este sea aceptado previamente por la comunidad, por la prueba de trabajo. Entonces, esto genera una nueva forma de transferir dinero, a la que se le suma que vamos a dejar de pensar en ese dinero físico o en esas plataformas que nos permiten intercambiar valor, para pensar en esos registros dentro de la blockchain, donde cada uno va a tener como su wallet, como si fuera una billetera. Pero más que nada vamos a pensar que vamos a tener una dirección en la cual podemos visualizar la cantidad de monedas, ese estado contable, por así decirlo, de monedas que nosotros tenemos bajo esa dirección. Hay distintas formas de wallets, no vamos a entrar tanto en esto porque es más que nada de la parte DeFi. Hay muchas formas de conectarse a esta blockchain, ya sea a través de wallets que son por la web, wallets que se descargan en la computadora, wallets que se descargan directamente en el celular, hardware wallets que son como muy parecidas, vamos a decirlo, a los UCB, o inclusive la posibilidad de descargar nuestra dirección en una hoja de papel para tener eso, o tener nuestras propias wallets dentro de, en verdad, nuestra dirección de wallets, no nuestras propias wallets, nuestra dirección de nuestra wallet dentro de exchange centralizados. Pero sobre todo, quiero repasar esto, ¿no? Blockchain lo que permite en su principio es revolucionar las transacciones. Ya las transacciones volvieron a ser anónimas, volvemos a pensar en transacciones anónimas, volvemos a pensar en transacciones entre dos partes, que estas transacciones son resistentes a la censura, porque básicamente es la comunidad la que se encarga de que se den estas transacciones, y lo único que nosotros necesitamos es enviar el dato de esa transacción y verificarla por nuestra firma digital a través de la blockchain para que se realice esa transacción. No es que nos pueden básicamente decir, de esta wallet, de esta dirección, no vas a poder mover fondos, como puede pasar en un banco tradicional. Son rápidas y baratas versus muchas de las transacciones convencionales, en donde, sobre todo en las transacciones entre países, por ejemplo, son irreversibles y seguras, porque pensamos que una vez que se inscribe dentro de la blockchain esa transacción, no hay forma de que podamos eliminar o modificar ese dato. Disponible las 24 horas, no tenemos ningún tipo de restricción para realizar estas transacciones. La única restricción es que básicamente la comunidad la vale y que por el mecanismo de consenso se apruebe la información dentro de ese bloque. Y además tenemos inclusive ventajas versus el dinero
el dinero físico. Estas criptomonedas no se degradan ni se rompen. Este envío de información que nosotros tenemos de BTC no se degradan. Un Bitcoin va a ser siempre un Bitcoin, no se va a romper un Bitcoin. Podemos separarlo en ínfimas partes, pero nunca se va a romper, como puede ser un billete. No tienen costo de almacenamiento porque está en la internet, está básicamente en ese registro de la blockchain. No es que si tenemos un Bitcoin o tenemos 150.000 Bitcoins, el costo para nosotros es exactamente el mismo. La emisión, recordamos esto que hablábamos en su momento de la crisis de 2008, donde la emisión llevó a muchísima inflación, la pérdida de la confianza en esa emisión, en ese dinero. La emisión dentro de lo que es Bitcoin está controlada básicamente por código y por la comunidad. Y si no tenemos ese software, o sea, ese software que está controlado por la comunidad, permite establecer y tener reglas de juegos muy claras acerca de cómo va a ser la emisión de esa moneda y estar básicamente resguardada por blockchain, que vimos todas las bondades que tenía blockchain a la hora de hablar de inmutabilidad, seguridad y descentralización. Pero un poco, si hasta acá es interesante, se pone mucho más interesante porque esto fue solo el comienzo. Pensar en el registro transaccional, en este gran libro contable, fue solo el comienzo de esta nueva tecnología. Tenemos allá, vamos a pensar que arrancamos con este registro transaccional y ahora lo que queremos es ver cómo la blockchain evolucionó mucho más allá de las transacciones. Empezar a hablar de lo que es la blockchain programable. Sobre todo porque encontramos en Bitcoin muchísimas limitaciones a partir de lo que se podía crear en esa tecnología de scripting que utiliza Bitcoin, que básicamente es este protocolo que tiene Bitcoin y lo que se podía crear por encima de Bitcoin, que se reconoce como una falencia dentro de este primer paper. Muchas veces se dice falencia o no, pues muchas veces es una de las ventajas que tiene Bitcoin a nivel de seguridad. Pero sobre todo pensarlo como una limitación. Y con esta limitación en mente, aparece un programador canadiense-ruso, Vitalik Buterin, que en ese momento era un activo usuario de blockchain, o sea, era alguien que usaba blockchain comúnmente, que publica en 2013, estamos hablando después de la publicación de todo lo que fue Bitcoin, del armado de esta red, de ya tener usuarios activos, se publica en 2013 los lineamientos para un nuevo protocolo que cambiaría el lenguaje de programación. Vamos a cambiar ese scripting que nos limitaba para crear más cosas sobre esa blockchain, que permite el desarrollo de contratos inteligentes y aplicaciones en una nueva red. Recordábamos que teníamos blockchain, Bitcoin y BTC. Lo que vamos a pensar es en un nuevo protocolo, en un nuevo, vamos a decir, Bitcoin, en un nuevo protocolo que permite ahora desarrollar contratos inteligentes y aplicaciones sobre la red de blockchain, sobre esta cadena de bloques. Y así es que en 2014 nace un nuevo proyecto donde se busca mejorar esta tecnología que hoy conocemos como Ethereum. Muchas veces se describe a Ethereum como la blockchain programable del mundo. Se busca que sea como la blockchain programable del mundo. Porque la innovación de esta plataforma se da de forma abierta y cualquiera puede crear sobre Ethereum. Ethereum se construye, vamos a decir, sobre las bases de Bitcoin, pero con grandes diferencias. Ambos te permiten utilizar dinero digital sin intermediarios o bancos, pero vamos a pensar que Ethereum es programable. Es decir, que además de utilizar este dinero digital, vamos a poder programar sobre distintos activos digitales, donde inclusive podemos incluir una versión, se llama wrap de Bitcoin, pero inclusive a nivel de ahora es importante que puedan tener que inclusive podemos manejar Bitcoin dentro de Ethereum. Y esto significa que Ethereum pasa a ser más que pagos, pasa a ser más que solo transacciones. Ethereum pasa a ser un mercado de servicios financieros, juegos, aplicaciones. Es una tecnología creada por la comunidad que funciona tras la criptomoneda conocida como ETH. Y como mencionamos, este principal diferenciador de Ethereum es la capacidad de desarrollar contratos inteligentes. ¿Y qué son estos contratos inteligentes? Es una tecnología sobre blockchain en la que vamos a pensar que a diferencia de los contratos tradicionales como nosotros los conocemos, en papel, donde dos partes se comprometen a
realizar acciones, tenemos como toda esta serie de estipulaciones dentro de los contratos. Ahora vamos a pensar que esos contratos se transforman en código, se transforman en una serie de pasos lógicos programados de software, donde si pasa A, esperamos, donde si sucede X, esperamos que suceda Y, y que se cumpla esa acción subyacente de forma automática por la programación de estos contratos. Y es algo súper interesante porque cuando empezamos a hablar de código, empezamos a hablar de que los contratos dejamos de tener que interpretar esos contratos, de las falencias de la interpretación, para hablar de scripts, de códigos informáticos, donde las acciones que hace cada uno de esos códigos es conocida. Inclusive estos smart contracts tienen la posibilidad de autoejecutarse. Es decir, a diferencia de los contratos tradicionales donde nosotros pensábamos que básicamente tenemos que tener a alguien por detrás que esté haciendo que ese contrato se cumpla, estos smart contracts se autoejecutan. Básicamente tienen acciones en la computadora que vamos a decir se cumple tal condición, y cuando se cumple tal condición, una serie de otras acciones se despliegan automáticamente dentro de ese smart contract como si fuera un programa. Tommy, Y lo más una importante de pregunta. estos smart contracts, sí, Acá preguntan, en caso sí. hipotético que Internet se caiga, ¿no? A nivel mundial. En ese caso, ¿no se podría transaccionar? Es un buen punto. La blockchain está dentro de Internet. Si Internet se cae, nadie podría acceder a la blockchain, ¿no? Entonces, en el caso que Internet a forma mundial se caiga, no podríamos acceder a la blockchain, pero lo único que digo es que si se cae Internet en forma mundial, va a haber otras cosas de que preocuparnos, que probablemente no sea la blockchain. Pero bueno, más allá de eso, sí. O sea, una de las cosas que vos me decís, bueno, que si no tengo Internet, no puedo acceder a la blockchain. Que no significa que no pueda tener una wallet, una dirección, ¿no? Hablamos de esta wallet de papel, de hardware wallet, pero es importante eso. Bien, y una más, y si querés después sigue avanzando, pregunta Nicolás, ¿en qué lenguaje están programados? Cuando hablamos de Bitcoin, hablamos de scripting, cuando hablamos de smart contracts se llama Solidity. Solidity, perfecto. Sí. Okay. Así que, volviendo a esta idea de contratos inteligentes, que al fin y al cabo no son ni contratos ni tan inteligentes, o sea, básicamente pensamos que son líneas de código que acordamos que se ejecuten en el caso que se cumpla algunas de las condiciones escritas en ella. Lo que empezamos a pensar es que esa información que nosotros tenemos en los contratos inteligentes la incluimos dentro de la blockchain. Vamos a decir que ese documento digital pasa a ser parte de la blockchain y básicamente heredar todas las virtudes que estuvimos hablando hasta ahora. Entonces, ese contrato inteligente se envía como una transacción a la blockchain y hereda todas las características de seguridad, inmutabilidad, de poder visualizarlo de forma pública, que hablamos hasta ahora de la blockchain. Y a partir de todos estos contratos inteligentes nacen las primeras aplicaciones descentralizadas, comúnmente conocidas como dApps. Estas aplicaciones lo que permiten es que los usuarios puedan acceder a distintos servicios de forma segura, descentralizada, confiable e interactuando directamente con la red. Y a partir de este concepto de dApps surge las finanzas descentralizadas, DeFi. Básicamente, cuando hablo de dApps, de aplicaciones descentralizadas, lo que tienen que pensar es que vamos a tener interfaces de usuario, es decir, cualquier aplicación que utilicen, cualquier página que ustedes entren hoy a interactuar, tiene una interfaz de usuario, tiene algo que es lo que nosotros vemos, que esa interfaz de usuario está conectada a través de smart contracts a la blockchain. Entonces, nosotros vamos a poder interactuar con distintas páginas para realizar acciones dentro de la blockchain. Y a partir de ahí nacen las finanzas descentralizadas, este sistema financiero que busca conectar a los servicios financieros con estas monedas digitales, este valor digital.
Y con la creación de las finanzas descentralizadas, la aparición de nuevas, de lo que se llaman tokens no fungibles, que hoy están súper en la boca de todos por la cantidad de aplicaciones que tienen, no solo dentro de la blockchain, sino para cuestiones de todas las industrias. Pero que estos blockchains básicamente permiten representar el valor de cualquier activo tangible o intangible. Podemos pensar que lo que a nosotros nos importa es la representación de un valor dentro de la blockchain. Y con ellos, estos tokens no fungibles, que estoy seguro que escucharon hablar, porque si están acá y vieron alguna noticia, hoy en día NFTs está por todos lados, del valor, de las aplicaciones, de los distintos artistas que lo utilizan, de las imágenes, de los precios irreales que tienen algunos NFTs, pero sobre todo esta idea de poder representar algo único dentro de la blockchain. Y por último, tenemos estas finanzas descentralizadas, tenemos esta posibilidad de representar activos dentro de la blockchain. Aparecen lo que son las DAOs, inclusive la posibilidad de generar organizaciones de personas en comunidades descentralizadas, comunidades en línea que colaboran y deciden conjuntamente para compartir ideas, compartir un proyecto y compartir sobre todo la decisión sobre los fondos. Vieron como hablábamos antes que dentro de Bitcoin teníamos como esta idea de a lo que nosotros podíamos como comunidad decidir acerca del futuro de la tecnología. Vamos a pensar que como comunidades independientes dentro de la blockchain, vamos a armar estas DAOs, comunidades autónomas descentralizadas, que van a permitir decidir sobre el ingreso, sobre la decisión de los fondos y de distintas características de los propios protocolos. Pero sobre todo, lo más importante, van a poder decidir sobre cómo avanza la organización y el uso de esos fondos. Pensemos, si alguien viene de la parte más financiera, como si, que es una de las aplicaciones dentro de las DAOs, de algunas DAOs, de inclusive si quisiéramos decidir para qué se van a usar los fondos dentro de un fondo como una inversión, de forma descentralizada, a través de votación, por la cantidad de tokens que tiene cada uno dentro de ese fondo común. Pero, ¿qué es lo que quiero? Y voy a poner un poco más de nitro, porque por si alguno se tiene que ir ahora, pero sobre todo vamos a tener esta representación del dinero digital a través de las criptomonedas. Vamos a poder registrar valor a través de los tokens. Vamos a encontrar acuerdos y transacciones a través de los smart contracts. Vamos a poder llevar todo esto a una organización entre personas descentralizada a través vamos a poder llevar todo esto a que los usuarios puedan utilizar estos smart contracts a través de aplicaciones de las dApps. Y por último, vamos a poder organizarnos entre las personas a través de organizaciones descentralizadas. Entonces, todo esto nos hace pensar que tenemos muchísimas de las herramientas para pensar en realizar acciones que hoy hacemos en nuestra vida cotidiana, la forma que se maneja hoy cualquier empresa, cualquier comunidad, de una forma descentralizada dentro de este libro contable, programable a través de los smart contracts, visible para los usuarios e interactuar con esos smart contracts a través de las dApps, e inclusive poder organizarnos en cómo queremos que esos protocolos avancen, de qué tipo de decisiones queremos tomar a través de organizaciones descentralizadas. Pero con todo esto, inclusive, nos falta algo que es súper importante: la estabilidad. Hay algo que durante mucho tiempo, e inclusive hoy, fue un problema para todas las monedas como Bitcoin, Ethereum. Ponerse de acuerdo en el valor de las cosas cuando la estabilidad del precio de un activo es tan alto, hace que muchas veces sea difícil tomar decisiones en el tiempo. En pantalla ven lo que es un gráfico de volatilidad, mostrando un poquito la volatilidad de estos activos de Bitcoin, ETH y el S&P 500. Pero sobre todo para que entiendan la volatilidad como el cambio de los precios. Y un activo que tiene mucho cambio de precio es más difícil de usarlo para setear el valor de algo. Y pensando, obviamente, que tratamos de bajar todo a lo que utilizamos hoy, o que en mayoría se utiliza hoy todavía, que es el dinero, los dólares, los pesos, se crea lo que se conoce como stablecoins
para la búsqueda de esa estabilidad. Las stablecoins son tokens de Ethereum, hablábamos de estos tokens no fungibles, pero ahora vamos a pensar que estos son fungibles, por así decirlo, pero sobre todo vamos a pensar que son tokens de Ethereum que están diseñados para permanecer en un valor fijo, inclusive cuando cambia el precio de Ethereum, cuando cambia el precio de Bitcoin y otras criptomonedas. Porque lo que buscan es mantener stablecoins, lo que buscan es mantener la paridad 1 a 1 con el dólar. ¿Y cómo lo mantienen? Hay distintos mecanismos por el cual mantienen esta paridad. Ejemplo, donde cada vez que se crea un nuevo token, hay un dólar por detrás que verifica la creación de ese token. Hay protocolos que utilizan el valor de otras criptomonedas para poder crear tokens que sean estables contra el dólar. Hay inclusive stablecoins que utilizan el precio del oro, que es más estable, para generar un stablecoins con una paridad 1 a 1 con el dólar, inclusive algoritmos de oferta-demanda que hacen que siempre se mantenga la paridad, pero sobre todo pensamos en que ahora vamos a tener la posibilidad de representar un dólar dentro de la blockchain y tener esa estabilidad que nos permite crear muchísimas más cosas, muchísimos más sistemas de transacciones y ponernos de acuerdo en muchísimos otros aspectos que básicamente la falta de estabilidad de otras monedas como Bitcoin o Ethereum no nos permitía. Tenemos acá un ejemplo de Tether, USDT, USD Coin, Binance USD, todas basadas en fiat, es decir que un dólar en la blockchain equivale a un dólar en la misma real. DAI, que básicamente utiliza un protocolo de colateralización a través de criptomonedas, y si a alguno le interesa toda la parte de DeFi, le recomiendo que lea el protocolo de DAI, y muchas otras monedas que siguen estos tipos de colateralización que permiten mantener estable el valor del dólar. Y ahora sí, con todo esto, lo que podemos hacer es construir un ecosistema. Construir no solo la aplicación para las monedas digitales, sino realmente construir en base a las monedas, a los smart contracts, a la utilización de aplicaciones descentralizadas, a la aplicación de DAOs, de organizaciones autónomas. Y cada una de estas bases que fuimos viendo, partiendo desde lo más chico, que es un bloque, de las transacciones con Bitcoin, de hacer la blockchain programable con Ethereum, del desarrollo de DeFi sobre Ethereum, de los NFTs, de las DAOs, y cómo todo esto empieza a agruparse y encontrar esta estabilidad también a través de las stablecoins, de la construcción de un ecosistema. Y este ecosistema, hablamos de ecosistema sobre todo, porque todo lo que vimos rige bajo la idea de poder crear interoperabilidad entre las distintas plataformas. Y se habla de este concepto de money legos porque cada una de las cosas que vimos funcionan como legos, como piezas para seguir construyendo. Y a partir de ahí donde aparece la creatividad de los distintos desarrolladores, de los modelos de negocios, de cómo ofrecer servicios de finanzas para utilizar todos estos legos, inclusive empezar a utilizar otros servicios financieros para brindar nuevos servicios. Entonces estas piezas que fuimos recorriendo mentalmente ayudan a combinar todas sus funciones para generar nuevos protocolos, para generar nuevos sistemas, nuevas apps, nuevas plataformas que trabajan junto manteniendo esta base inmutable de código abierto donde todos podemos ver cómo trabajan para brindar servicios descentralizados. Y sobre las bases de una nueva tecnología revolucionaria, como fue en su momento blockchain, construimos Ethereum y construimos todas estas nuevas formas de utilización en un principio del dinero, construyendo este concepto de finanzas descentralizadas, donde empezamos a tener los servicios financieros disponibles dentro de la blockchain, donde a través de estos money legos empezamos a ofrecer muchísimos servicios financieros descentralizados e interactuar con ellos a través de estas wallets que les comentaba y poder básicamente manejar
de forma descentralizada, utilizando la base de otras aplicaciones de código abierto para crear este sistema financiero descentralizado, donde el único límite para crear nuevas formas de interactuar es la creatividad. Actualmente esto es una imagen de blockchain, inclusive hay muchísimos más, estos son solo algunos ejemplos. Y existen inclusive otras blockchains como Ethereum, que también tienen sus propios ecosistemas de finanzas descentralizados. Pero sobre todo quiero que entiendan este concepto de finanzas descentralizadas como la interoperabilidad entre estos distintos money legos, entre estas distintas aplicaciones de la tecnología en la que se permite construir servicios que son interoperables entre sí, que dan servicios financieros, donde se replican muchos de los servicios que tenemos hoy en las finanzas tradicionales. Y un poco como para ir cerrando esta idea de la construcción del ecosistema, tenemos las finanzas descentralizadas, pero la aplicación de blockchain como tecnología va muchísimo más allá de eso, mucho más allá del dinero y las finanzas. Con blockchain se plantea un cambio en los paradigmas de los modelos de negocios y aplicaciones para muchos más sectores. Tomarlo como ejemplo Uber o Airbnb, por ejemplo, que básicamente el negocio tanto de Uber como Airbnb requieren conectar usuarios actuando como intermediarios para generar valor. O sea, básicamente buscamos una casa y lo que hace Airbnb es nos conecta con alguien que tiene la casa y la quiere poner a alquilar. Uber, buscamos un auto, un transporte, nos conecta con alguien que quiere brindar ese servicio, que tiene un auto y quiere llevarnos a ese lugar, pero sobre todo se ocupan, o sea, generan valor a través de la conexión de un usuario del otro. Volviendo a esta palabra que usamos tanto, actuando como intermediarios. Y todos los servicios que empiezan a darse en la blockchain, trabajando de manera descentralizada, como usuarios, la idea ahora es poder contactarnos directamente a través de las dApps, de estos smart contracts, con otros usuarios, siguiendo esta lógica de la interoperabilidad entre los protocolos y haciendo que básicamente podamos repensar muchísimas de las cosas que inclusive hacen estas aplicaciones que actúan como intermediarios para hacerlas dentro de la blockchain. Ejemplo, verificar nuestra identidad, como lo hacemos en muchas de estas aplicaciones, verificar también nuestra identidad dentro de la blockchain, inclusive, no sé, enviar los datos del GPS del auto a la blockchain que esté conectada con un smart contract a través de lo que es IOTA, Internet of Things, no IOTA, Internet of Things, a través de lo que es poder enviar datos a ese smart contract y construir un poco esas aplicaciones descentralizadas, esos nuevos modelos de negocio donde lo que se busca es la conexión entre los usuarios. Y esto revoluciona muchísimo un poco lo que pensamos hoy, donde tenemos muchas empresas que básicamente su modelo de negocio es la venta, obviamente, de estos datos, la venta de cuando nosotros utilizamos Facebook y las plataformas de Facebook son gratis, es la venta de ese tiempo, de esos datos, de volver a empoderar al usuario con el valor de todo eso que con el tiempo se fue perdiendo tanto del tiempo como su atención. E inclusive con plataformas como Brave, por ejemplo, que es un navegador que busca recompensar al usuario por cada vez que ve una app y que sea el usuario quien se queda, por ejemplo, con esa ganancia que hoy en día son estas grandes empresas, son estos grandes modelos de negocios que son los que monetizan nuestra atención, nuestros datos. Entonces, ya no hablamos solo, y esto la verdad es que es súper interesante porque no solo va a estar por la parte financiera o la parte, como les comentaba, de los servicios, de las aplicaciones, sino también del registro de datos. Podemos pensar en registro de datos donde nosotros vamos a empezar a ser los dueños de nuestros datos, registros médicos, registros contables, registros inclusive gubernamentales, donde básicamente vamos a poder acceder a esas blockchains. Ya no hablamos de blockchain públicas, sino también vamos a hablar de blockchains privadas, donde se rigen estos mecanismos, pero bajo entidades y con modificaciones en los protocolos que permiten mayor control de una autoridad central y sobre todo sobre el desarrollo de esta nueva tecnología que busca un poco cambiar
ese paradigma de cómo presentamos toda esa información y de volver a empoderar a los usuarios en el uso tanto de las transacciones, de su información y de esta nueva tecnología en donde la idea es esa creación comunitaria, esa interoperabilidad entre los protocolos de código abierto y de forma pública. Y un poco como para finalizar, antes de pasar a las preguntas y reflexión final, los dejo con esa idea de pensar si entendieron de qué se trata lo que es blockchain, esta posibilidad de programar, un poco cómo funciona, que pensemos, ok, ¿qué aplicación de blockchain se les ocurre a ustedes para el área que trabaja? Dentro de las personas que somos, que, bueno, llegamos a ser 180 personas, 130 horas, inclusive pasando la hora, que cada uno desde su área de trabajo piense cuál puede ser la aplicación de esta tecnología para lo que está haciendo en ese momento, para su vida diaria. Y un poco a partir de ahí empezar a entender cómo es que estas nuevas tecnologías empiezan a revolucionar hasta las formas que tenemos de pensar y analizar muchísimas de las tecnologías que se usan actualmente. Así que nada, los dejo un poco con eso. Más que nada como para hacer el foco de las preguntas, me gustaron estos dos memes, sobre todo uno porque hoy criptomonedas tiene mucho que ver con lo que es la parte de trading, de la compra y la venta, pero hablar de eso es como, o la educación sobre eso es mucho más simple de lo que realmente involucra la educación en blockchain. Entonces, realmente los invito a educarse acerca de lo que es la tecnología, lo que son las criptomonedas, más allá de lo que puede ser el valor propio a nivel de trading, a nivel transaccional, sino a nivel de valor de la tecnología y de lo que se está buscando implementar y donde realmente reside el valor de lo que es un poco esta revolución tecnológica. Así que nada, con eso, Bruno, te devuelvo la palabra. Quiero invitar a cualquiera a rever preguntas. Me voy a quedar un rato más para charlar, así que bienvenido todo y muchas gracias a todos los que se van hasta acá, inclusive post hora, para charlar sobre esto. Bueno, excelente, Tommy. La verdad fue un placer. Bueno, ahí todo el mundo felicitándote. Excelente resumen para este primer paso. Inmenso el valor de esta clase. Felicitaciones. La verdad que estuvo excelente. Y bueno, también tenemos algunas preguntas que fueron haciendo muchas preguntas sobre todo los stablecoins. Me parece que hay un punto ahí bastante interesante. Si puedes comentarnos, bueno, nos preguntan, por ejemplo, ¿cada stablecoin está respaldada con una unidad de dinero fiat? Como comentábamos, hay distintas formas de respaldo de estas stablecoins, ¿no? Me voy a basar un poco más acá. Pero la respuesta es sí y no. Para las stablecoins que están básicamente respaldadas por dinero fiat, sí. Lo que hay es mecanismos de auditoría sobre empresas centralizadas que se ocupan. Vamos a agarrar Binance USD, que es una moneda y probablemente cualquiera esté entrando a este mundo haya escuchado hablar algo de Binance. Binance USD es básicamente el respaldo de que cada dólar que Binance pone sobre la blockchain está respaldado por un dólar físico. Entonces sí, cada vez que tenemos un BUSD, tenemos un dólar dentro de lo que es Binance. Entonces, ¿qué es lo que nos permite eso? Es estar seguros que este tipo de stablecoins hay una empresa por detrás que se ocupa de ese respaldo. Y algunas de estas stablecoins, por ejemplo, inclusive podemos ir con la stablecoin y cambiarla por los dólares por distintos mecanismos. Les recomiendo, por ejemplo, que vean un poco cómo funciona USDC si quieren aprender más sobre eso. Perfecto. No hay más seguras, o sea, la realidad es que ahí veía la pregunta de José. No es que es más seguras, un poco lo que tenemos son distintas empresas que respaldan eso. Lo importante es ver la auditoría que hay por detrás y la confiabilidad, el market cap que tenemos, es decir, cuánta plata tenemos realmente en esa criptomoneda y sobre todo entender los mecanismos que funcionan por detrás. ¿Qué es lo importante? Que dentro de las principales que tienen mayor uso, o sea, todas son empresas muy serias que están por detrás y auditoradas, o sea, tienen auditoría. O sea, hay empresas que se ocupan de verificar que realmente tengan los fondos que están diciendo tener, que para cada emisión esté respaldado por un dólar. Bien, impecable. Ahí yo tengo una pregunta personal, Tommy. Vos habrás escuchado en muchas empresas, sobre todo, a mí me llama la atención que hay muchas empresas capaz cripto que no están cotizando en bolsa, que por alguna razón eligen no salir. Pero por otro lado tenemos muchas empresas tecnológicas que están apostando al Bitcoin y están ven el futuro y dentro de sus activos compran el Bitcoin. Entonces hay un poco como una apuesta por un lado que es un proyecto sumamente serio y
y a largo plazo, pero también, digo, porque a veces hay compañías que no deciden salir a cotizar y mostrar públicamente. Es una opinión personal, ¿no? Como que veo como dos cosas distintas ahí. Sí, o sea, un poco ahí es una charla como más financiera, también de toma de decisiones, también contable, en qué momento lo registran como un activo, no lo registran como un activo que tienen las empresas, pero sobre todo tiene que ver con la exposición al riesgo en el que está dispuesto a cubrir esa empresa. Hoy vemos cada vez más empresas que agregan dentro de sus carteras Bitcoin, Ethereum, inclusive otras monedas, pero sobre todo lo importante ahí es pensar, bueno, qué tipos de empresas están tomando este tipo de decisiones y estamos alineados o no con ese tipo de empresas. Vamos a ver empresas como las que son más disruptivas, que van por las nuevas tecnologías, que automáticamente empiezan a adoptar este tipo de inversiones, y otras empresas mucho más conservadoras que obviamente ven Bitcoin como algo lejísimo para incluir dentro de sus carteras. Inclusive las regulaciones, ¿no? Que también están ahí como pendientes de qué regulaciones hay para que una empresa de estas pueda incluir Bitcoin dentro de su cartera y poder registrar todo esto a nivel contable de forma segura. Bien. Bueno, gracias por la respuesta. Ahí, Tommy, bueno, compartiste el perfil de LinkedIn. También, bueno, ya lo repetimos, es el profe de Bitcoin y criptomonedas 1, 2, 3 y el próximo también. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Pregunta Luis, ¿crees que la regulación atraerá más adopción? Es una gran pregunta, Luis. Cuando se habla de adopción, muchas veces se habla como de distintas etapas, ¿no? De los early adopters, de cuando empiezan a entrar un poco más los venture capital, los inversores de riesgo, después de las instituciones y después la masificación. La regulación yo creo que es algo que va a ayudar mucho a que se dé como esta entrada de grandes instituciones que ya se está dando al dinero y obviamente a las inversiones en este aspecto, que es un poco lo que vimos durante todo el 2021. Pero yo creo que la adopción, gran parte obviamente va a pasar por eso, por una regulación, por un marco estable para todo esto, pero para mí la adopción más que nada tiene que ver con la simplificación de la tecnología. A mí me gusta hacer mucho un ejemplo que es el de por qué volamos en un avión. O sea, hoy en día nadie se cuestiona por qué el avión vuela. O sea, ¿por qué tenemos un pájaro que pesa tanto y que nos subimos y estamos seguros que vamos a llegar al destino, que va a volar en el aire? La gente, más allá de que no entiende cómo funciona la tecnología del avión, confía en que va a poder obtener su fin, que es básicamente moverse dentro de ese avión. Un poco yo creo que la gran adopción se empieza a dar con la simplificación de esta tecnología de cara al usuario, donde básicamente empiezan a aparecer muchas aplicaciones donde probablemente vos no tengas la necesidad de interactuar con lo que es la blockchain en sí de forma descentralizada, compleja como era antes, ¿no? Donde todo requiere como entender esta parte de programable, de qué es lo que está pasando, de cómo funciona, de los smart contracts, de esas auditorías, y que se va a dar una gran adopción, que es lo que está pasando hoy, cuando todo se vuelve más simple. Todas estas aplicaciones de cara al usuario se vuelven más simples. Y esto mismo lo vimos con el tiempo, con inclusive la utilización de aplicaciones de fintech, donde vamos al caso de invertir online, donde invertir online hace más simple invertir. Entonces, gran parte de la adopción de más gente invierte es gracias a esa simplificación del proceso para invertir. Y un poco de eso se da también, que para mí es una de las grandes cuestiones que lleva a la adopción en la simplificación de esa experiencia del usuario. Así que la respuesta es sí, regulaciones más simplificación de la experiencia del usuario. Bien. ¿Alguna otra pregunta que nos quieran hacer? Bueno, cualquiera muy bueno. ¿Planea YOL ser un exchange de cripto? Bueno, es algo que evidentemente no nos gustaría, todavía no podemos dar muchos detalles al respecto de eso. Saluda Victoria. Tenés el dato, creo que se dio el uso de criptomonedas en Argentina, creo que era el sexto país en el mundo. Eso puede ser que Bueno, sea por debido a un tema sí, más coyuntural económico de cada país. ¿Cómo lo ves? es un excelente tema de conversación. Voy a tratar de sacarlo un poco como de Argentina para no caer en la parte como más
más propia de regulaciones y sobre todo del país. Pero algo súper interesante es que a nivel global las criptomonedas tienen mayor aceptación en los países, uno, con mayor inflación, con mayor depreciación del dinero, y sobre todo donde el acceso a las finanzas es más difícil para la población. Es decir, algo muy interesante de las criptomonedas que en los principales países donde se está dando esta adopción es en lugares donde todo este sistema financiero tiene características más pensados de países en desarrollo que países como sofisticados, países primer mundo, por así decirlo. Que igualmente también se está dando, ¿eh? O sea, no significa que no, pero el uso durante el día a día, diferente a lo que es la inversión, el uso durante el día a día, eso hace que países como Argentina crezcan muchísimo. En la región, en Latinoamérica, inclusive en el mundo, Argentina con todo lo que tiene que ver con criptomonedas está como tomando para mí un rol excelente, tanto a nivel de desarrollo de nuevos proyectos. Hay muchos argentinos haciendo proyectos súper interesantes que les recomiendo que investiguen un poco más proyectos criptos argentinos, porque es súper interesante ver cómo argentinos ya están trabajando hace mucho tiempo en esto y están con inclusive un rol dentro de la comunidad. Se habla siempre de comunidad de toda esta parte cripto y me encanta pensar que Argentina ojalá sea potencia en este sentido para el desarrollo tanto de aplicaciones descentralizadas como de conocimiento de cripto, por todo lo que nosotros ya sabemos, ¿no? De acceso tanto a lo que puede ser otras monedas y etcétera. Muy bien, coincido y es sorprendente la cantidad de proyectos y gente tan, digamos, brillante que están lanzando productos de cripto acá en Argentina y el crecimiento que están teniendo en este último tiempo. Así que la Sí, verdad que algo que Argentina es tenemos orgullosos para estar como país es eso, se está dando un crecimiento de todo lo que es vamos a decir, el capital humano en lo que es programación, en lo que es eso que es para estar súper orgulloso del camino que está tomando Argentina en ese momento. Tenemos muchísimo para recorrer todavía, pero sí sería súper interesante. O sea, yo creo que es uno de los motores que tenemos que tener como país para seguir creciendo, ¿no? Toda esta parte de la programación, las nuevas tecnologías y poder como lograr tener un lugar en todo este nuevo revolucionario, ¿no? Que el capital humano juega un rol fundamental. sí, ni hablar. Luis, veía ahí un poco la pregunta. Son dos cosas muy distintas o sea, entender las criptomonedas a invertir en criptomonedas. Probablemente si vos quieras solo invertir en criptomonedas y no te interese tanto entender un poco la tecnología por detrás, de qué se trata, todo esto que hablamos un poco de cómo funcionan, probablemente puedes tomar Bitcoin como un activo más, como si fuera una acción más, y hacer el curso de análisis técnico para, en base a los patrones que vos veas, tomar decisiones acerca del precio. Entonces, eh, se usa muchísimo análisis técnico dentro de lo que es trading de criptomonedas. O sea, si tu objetivo final es comprar y vender criptomonedas, probablemente te sirva mucho más lo que es el análisis técnico, el análisis fundamental sobre las criptomonedas. Si lo que te interesa es un poco más poder como conectarte con este nuevo mundo, entender la tecnología, participar de la blockchain descentralizada, sí recomiendo como que ir por los cursos de criptomonedas. Tommy, te iba a preguntar, porque sabes que te apasiona mucho el tema, vos te seguís capacitando, seguís, ¿cómo es tu día a día, más allá obviamente de tu laburo, digamos, seguís Sí, aprendiendo ah, cosas cripto, o decís, bueno, ya aprendí todo, ¿cómo es tu... no, no, si hay algo loco dentro del mundo es que lo que acabamos de charlar es nada, o sea, la introducción, inclusive hay muchísimas cosas que simplifiqué para que se entendiera durante la charla, pero lo hermoso del mundo de la criptomonedas es que uno, cada vez que descubre un nuevo protocolo, cada vez que se pone a leer un nuevo white paper, encuentra cosas nuevas que si le interesa, queda mucho en uno todavía, ir como, inclusive haciendo como ese push de lo que son, ir como saliendo de nuestra zona de confort de aprendizaje para conocer nuevas cosas dentro de las cripto. Involucrarnos en leer cosas que antes no hubiéramos leído y de la búsqueda constante de la nueva información que está disponible de forma online y que obviamente los cursos lo que hacen es agarrar toda esa información, simplificarla y hacer ese camino que, por ejemplo, para mí fue mucho de búsqueda, 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 leer un lado, leer del otro, entender
cumplir con mis ideas, de simplificar un poco esa bajada y de dónde encontrar todo ese material en un mismo lugar. Pero siempre, siempre, siempre es como que estás continuamente entendiendo qué pasa nuevo. No tanto, por ejemplo, a nivel de precio, que ahí es donde puedes tener como distintas elecciones de comprar, vender, hacer estrategia de DCA, Dollar Cost Average, o inclusive hacer trading intradiario, lo que te interese hacer, que va más con la parte financiera, pero la parte como de blockchain y de avance de la tecnología es algo que está todos los días y es importante estar como un poco al tanto de las noticias para entenderlo. Bien, pregunta Itati Nieto, ¿hay libros o artículos que nos puedas recomendar para principiantes o algún libro? 100%. O sea, si hay un libro que creo que es súper importante para leer si sos principiante y te gusta un poco leer, es el de Andreas Antonopoulos, que después puedo mandar el link ahí con Bruno, que lo difunda, pero un poco la idea es, si te interesa leer libros, yo creo que ese es como el gran libro a leer, y hay muchos otros libros de criptomonedas, pero a su vez mi recomendación es buscar en YouTube. O sea, no saben la cantidad de material interesante que si ustedes agarran en YouTube y ponen qué son las criptomonedas, qué es la blockchain, van a poder tener inclusive esa experiencia del libro, pero con videos explicativos, con imágenes que permitan complementar un poco esa explicación, una cuestión más gráfica, que es súper interesante, y inclusive dentro de los propios recomendados de YouTube, ir armando un poco ese libro con las ideas que les van llamando la atención. Yo tengo una lista en YouTube que tiene como muchos videos interesantes que he ido recopilando en el tiempo, que también puedo pasarla ahí con Bruno, pero sí, te diría que el libro de Andrea es de los más interesantes, y si querés leer un libro, y si no, la otra es que realmente hagas tu propio research, de ponerte a sentarte adelante de YouTube, adelante de Google, y empezar a buscar todos estos términos, y vas a ver cómo inclusive la búsqueda de ese término te va llevando a educarte y encontrar nuevas cosas. Impecable. ¿Alguna otra pregunta más? Y ya son y media, nos extendimos un poco. Sí, Tommy, bueno, pero te agradecemos por el tiempo, porque estuvo excelente la charla y, bueno, mucha gente preguntando y queriendo hacer un poco más, ¿no? sí, a mí, gracias a todos por la atención. Sobre todo creo que lo que más me gusta es que haya tanta gente interesada en aprender un poco más de esto, y creo que ahí es donde veo el valor, en las preguntas, en que cualquier cosa de esto, incentivar un poco a cada uno. Creo que dejaría como esos dos mensajes finales, ¿no? Uno, que piensen de todo esto que escucharon de blockchain, inclusive poner blockchain en la medicina, blockchain en el transporte, blockchain, que salgan a buscar un poco de información, de alimentar esa curiosidad con búsqueda, y leer más acerca de cómo es que esta tecnología puede aplicar en las distintas áreas en las que trabajamos, más allá de las finanzas. Y por el otro lado es eso, incentivarlos a que hagan su research, a que busquen, a que sean curiosos, que el mejor motor y el mejor amigo que podemos tener dentro de este mundo que está en continuo cambio de las criptomonedas, de la nueva tecnología, es ser curioso. Así que un poco con eso recomiendo. Ahí veo que Gonzalo también recomienda otro libro. Eh, Creo que un poco también es eso, se crea mucho en comunidad. Así que los aportes de todos es lo que hace realmente una buena recomendación. Bueno, espectacular. Dejo mi mail por si después quieren hacernos alguna consulta, se la trasladamos a Tommy y bueno, después contestamos. Bueno, creo que hasta acá estamos, ya casi 7:30, se nos extendió de vuelta. Tommy, te Sí. agradezco por el webinar, estuvo bárbaro, la pasamos muy bien. Y bueno, terminamos este maratón de webinar que es el último, el cuarto. Así que, bueno, la verdad que agradecemos a toda la audiencia que ya se quedó también tarde. Sí. Y bueno, ahora podemos hacer otro. Tommy, un abrazo grande y la pasamos Bruno, bárbaro. muchas gracias por todos y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Bueno, chau, chau. A todos, bueno, les avisamos que se la mandamos por mail mañana, los 4 webinars, así que, bueno, van a poder verlos tranquilos, con un mate seguramente un poco más relajados. Un abrazo grande, adiós. Chau, Chao Tommy, a nos todos. vemos.